Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar con el movimiento parabólico. Recordad, los que tengáis que repasar los movimientos rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, recordar otros vídeos que ya vimos en el blog y demás, ¿vale? Con un ejemplo vamos a ver las claves para resolver este tipo de problemas, que no deja de ser movimientos, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Un proyectil es lanzado desde lo alto de un acantilado de 150 metros de altura, con una velocidad inicial de 400 metros por segundo y con un ángulo de inclinación de 30 grados. Determina las componentes de la velocidad inicial, el tiempo que tarda en caer al suelo, el alcance y la altura máxima. Vale, nos acercamos aquí al dibujo y vemos que aquí tenemos un acantilado y lanzamos el proyectil con un ángulo de 30 grados y hará esta trayectoria. Si os dais cuenta, movimiento parabólico será una parábola. Vamos a explicar a partir de este dibujo varias cosas. Bueno, lo primero que me piden, las cosas que me piden, tiempo que tarda en llegar al suelo, será aquí en este punto, en donde se cumple que aquí en el suelo, la altura será 0. ¿Vale? La altura máxima la alcanzará en este punto y aquí en este punto se cumple que la velocidad vertical, la velocidad I, será 0. Ahora vemos las velocidades y las componentes de la velocidad. Vale. ¿Qué más cosas? ¿Y qué es lo que hay que saberse de estos problemas? Pues que en el eje X, estos problemas será como hacer en el eje X un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vale? Antes, en los anteriores, veíamos pues, que iba en horizontal, pues ya está. Pues ahora tendremos dos componentes de la velocidad, serán dos direcciones, digamos, dos dimensiones, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, la velocidad inicial en rojo, v sub 0, será siempre un vector tangente a la trayectoria, ¿vale? Pues aquí será así. En este punto, el punto más alto, solo tendrá componente horizontal, porque es de donde pasa de ir subiendo a ir bajando, no tendrá componente vertical. Y aquí, a partir de la mitad del movimiento hacia adelante, si os dais cuenta, la velocidad, como siempre en rojo tangente, tendrá la componente X y la componente Y, que en este caso, a partir de la mitad hacia acá, será negativa. Si os dais cuenta, de la mitad hacia adelante, será hacia arriba positiva. Las referencias, como habíamos visto hasta ahora, ¿vale? Entonces, como digo, las claves esas, que en el eje X se producirá un movimiento rectilíneo uniforme, con la ecuación típica del movimiento rectilíneo uniforme, posición inicial más velocidad X por el tiempo, y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con las ecuaciones iguales del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la de posición y la de velocidad. Entonces, lo único diferente en estos problemas es que la velocidad la tendremos que descomponer en sus dos componentes, en el componente X y en el componente Y. ¿Vale? Entonces, ¿cómo descomponemos la velocidad? Me dicen que la velocidad inicial, v sub 0, es 400 metros por segundo. Entonces yo tengo que calcular, vamos a hacer aquí el dibujo en grande. Me dicen que v sub 0 es 400 metros por segundo. Tengo que descomponer esa velocidad en sus componentes. Tendrán una componente X, esta será v sub 0x, y una componente Y, v sub 0y. Me he torcido un poco, pero vale, para entenderlo. Y este teníamos que se lanza con un ángulo de 30 grados, vale. Entonces yo quiero calcular la componente X y la componente Y. Si os acordáis, el seno de un ángulo era el cateto opuesto entre la hipotenusa. Trigonometría, ¿vale? Y el coseno del ángulo era el cateto contiguo entre la hipotenusa. Vale, si este es el ángulo recto, estos serán los catetos y esta la hipotenusa, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular v0x, v inicial x, la componente x, vamos a hacerlo así que se ve mejor, este es el cateto contiguo a 30 grados. Si esto es el ángulo de 30, este sería el opuesto y este es el contiguo. Entonces el cateto contiguo es el coseno. Por lo tanto,
el coseno de 30 grados será igual al cateto contiguo V0x partido de la hipotenusa, que la hipotenusa es V0. Por lo tanto, si yo quiero calcular mi componente x de la velocidad, paso esto para aquí multiplicando, será v inicial por el coseno de 30 grados. Y de igual forma, la componente y, que será esta, que es como si igual a esta, es decir, si este es el ángulo de 30, este es el cateto opuesto, ¿vale? Si este es el cateto opuesto es el seno, pues será v inicial por el seno de 30 grados, ¿vale? Como conocemos la v inicial, que me decían que era 400 metros por segundo, pues esos valores sustituimos y me salen, yo tengo aquí los resultados, la v0x 346,4 metros por segundo y la v inicial y, la componente y de la velocidad, 200 metros por segundo, ¿vale? Entonces, hemos dicho que la velocidad, como es un vector, tendrá dos componentes, una componente x más una componente y, ¿vale? Normalmente se suele poner así, ¿vale? El vector y, cuando se vean los números, se suele en el eje x, el vector y el vector unitario j, ¿vale? Esto y la j son vectores unitarios, ¿vale? La y para el eje x y la j para el eje y. Como veis, a partir de la mitad habíamos dicho que esta componente y nos saldrá negativa, ¿vale? Lo veremos en algún ejercicio. Vale, pues eso es lo importante. Y luego, ¿qué es la otra cosa antes de resolver que vamos a tener en cuenta y que hay que saber? Vale. Bueno, las otras dos cosas, esta ya lo habíamos dicho, el alcance será la distancia a la que llega el proyectil, ¿vale? Será en la componente x, y la altura máxima pues será en la componente y, será en ese punto, pues será esta altura máxima y esta alcance la x máxima. Y luego la otra cosa que hay que saber es que si en el eje x es un movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que lleva velocidad constante, ¿vale? Si lleva velocidad constante, esta v0x, esta velocidad inicial x del principio, es la que tendrá en cualquier punto, ¿vale? Por lo tanto, la v inicial x será la vx de todo el movimiento, porque es rectilíneo uniforme. En el eje x, es decir, la componente x de la velocidad va a ser constante, ¿vale? En todos los puntos estos, la componente x va a ser la misma que la inicial. Con la que yo tiro el proyectil, la que va variando es la y, que va hacia aquí, va siendo positiva, en este punto hacia arriba, como vais viendo. En este punto no habrá componente y porque es de donde pasa de subir a bajar, justo en el punto más alto, y a partir de aquí la componente y será negativa, irá hacia abajo y aumentando hacia abajo, ¿vale? Aquí irá disminuyendo hasta que llegue a cero y aquí de cero aumentando, pero en sentido negativo, ¿vale? Pues sabiendo eso, que es lo importante, ya podemos hacer todos, tanto el parabólico como luego veremos el tiro horizontal, ¿vale? El tiro horizontal es simplemente que en vez de tirar con un ángulo, se tira con ángulo horizontal, es decir, en la horizontal, ángulo cero, digamos, ¿vale? Sería un caso particular de esto. Venga, entonces si a partir de aquí, que ya hemos entendido pues esto de trigonometría, el que no lo sepa, repase matemáticas, y ya hemos entendido que el movimiento parabólico, lo único diferente es que hay que descomponer las velocidades en el eje x y en el eje y. En el eje x un movimiento rectilíneo uniforme y en el y uniformemente acelerado. ¿Vale? Venga, pues a partir de ahí me preguntan en el apartado A las componentes de la velocidad inicial, ya las tengo. En el apartado B el tiempo que tarda en caer al suelo, ¿vale? Pues cuando llega al suelo hemos dicho que en el suelo la y, la altura es 0, pues si sustituyo aquí por 0, 0 será igual a posición inicial, 150 metros, más v0i por t, v0i era 200 por t, cuidado, v0i inicialmente va hacia arriba positiva, cuidado con los signos, como en los problemas anteriores, repasando si no, menos un medio de 9,8 por t al cuadrado. Recordad que siempre poníamos cuando era en vertical el menos directamente porque la gravedad iba hacia abajo, ¿vale? Si colocáis, no lo voy a hacer porque tengo aquí la solución, si colocáis la ecuación y resolvéis una ecuación de segundo grado normal, salen dos valores del tiempo, uno negativo, que no nos valdrá, ¿no? Tiene sentido un tiempo negativo, y uno positivo, que es 41,5 segundos, ¿vale?
Ese es el tiempo que tarda en llegar al suelo. ¿Por qué? Porque yo he sustituido en la ecuación de posición la posición final cuando está en el suelo, que es 0. Entonces me saldrá el tiempo que tarda en llegar a esa posición, es decir, al suelo, 41,5. Bien, ya tengo el apartado B. El apartado C, el alcance. Pues si yo sustituyo el tiempo que tarda en llegar al suelo, que coincide con la x máxima, que es decir, el alcance en la ecuación del eje x, pues tendré el alcance. Si yo sustituyo, borro para hacerlo aquí en su sitio, 41,5 era el tiempo, pues yo sustituyo en el x el alcance, la posición inicial 0, que si tomo de referencia aquí, ¿vale? Aquí y aquí, este sería nuestro sistema de referencia, aquí y aquí, pues la x es 0, ¿vale? La x inicial, la posición inicial, más vx. ¿Vx será v0x? Sí, recordad que era un movimiento rectilíneo uniforme, pues la velocidad x aquí, en el alcance, será la misma que aquí, porque lleva en el sentido x velocidad constante, ¿vale? Por lo tanto será vx, y como la velocidad x siempre es hacia la derecha, por nuestro convenio de signos decíamos que era a la derecha positiva, ¿vale? Entonces 346,4 por 41,5 segundos. Vale, por lo tanto el alcance me sale, que lo tengo aquí, 1, 4, 3, 7, 5,6 metros, 14.375 metros, vale, 14 kilómetros. Bien, nos queda el último punto, que es la altura máxima. Recordad, la altura máxima es aquí, que se cumple que la velocidad en el sentido y es 0, vale. Pues simplemente sustituyo, lo borro de todo esto que ya tenemos de los otros apartados. VI en la altura máxima es 0, entonces V0I es 200 menos 9,8 por T, y de aquí despejo T, pasa esto para aquí sumando y el 9,8 dividiendo, y me sale 20,41 segundos. Pues ese será el tiempo que tarda en llegar a donde la velocidad I es 0, que es aquí, es decir, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima desde el inicio del movimiento. Vale, si ahora sustituyo ese tiempo aquí, pues me da la altura máxima. Si yo sustituyo I es igual a I sub 0, 150 metros, más V sub 0I, 200 por T, 20,41 menos un medio de 9,8 por para que me entre, por 20,41 al cuadrado, pues me sale que la I máxima, es decir, la altura máxima que alcanza es 2190,82 metros. Vale. ¿Entendido? Vale. Entonces, ¿qué es lo diferente de aquí? Pues prácticamente nada. Simplemente, en el movimiento parabólico hay que considerar que tenemos dos componentes de la velocidad, una en el sentido x, que será siempre constante durante todo el movimiento, y una en el sentido y. Y luego tener en cuenta pues esas consideraciones que ya veíamos, por ejemplo, en la caída libre o el tiro vertical, que cuando llegaba al suelo el cuerpo, la altura era 0, o en el punto más alto la velocidad era 0. Pues aquí lo mismo, en el sentido y, en el punto más alto la velocidad y será 0, y cuando llega al suelo, pues la altura será 0. ¿Vale? Venga, pues vamos a seguir haciendo algún otro para que practiquéis. Todas las dudas que tengáis, como siempre me preguntáis, y recordad los de atrás, los que os falte la base, y el que sepa hacerlo, pues como siempre, para el vídeo intenta hacerlo y mira a ver si nos sale lo mismo. Venga.